Hola amigos y bienvenidos a su podcast de la risa y el olvido. Y como cada semana, la verdad no recuerdo dónde me quedé, pero bueno, me voy a aventar. Primero saludo a mis amigos. Jorge, ¿cómo estás? Buena tarde. Hola, buenas noches a todos. Perdón. ¿Cómo estás, Alfa? Buenas noches. Estoy bien, gracias. Sí, bueno, la gente no tiene por qué saber esto, pero son las 6:40, nada más que Jorge ya se quiere dormir y por eso dice que ya son noches, pero sí. Hola, ¿Qué, saludos. qué es lo bonito del mundo del podcast? Que usted puede escucharlo cuando sea y nosotros lo podemos grabar también para ustedes en diferentes tiempos, ¿no? Que es lo padre de este formato. Y Oye, bueno, Dave, ¿puedo amigos, ventilar algo? adelante, por favor. Creo que hay como dos formatos principales en donde, no sé, donde la gente nos ve o nos escucha. Uno es mientras se ponen a hacer cosas como a pintar o a hacer así algo manual, tal vez de trabajo, y ahí nos están escuchando. Y otra que es muy común es escuchándonos en el carro, en Spotify. Y eso lo he escuchado varias veces y nada más es algo que te tendría que preguntar en privado, pero pues ya que estamos aquí. Hubo un episodio, o ustedes saben, cuando los mandé de vacaciones, que estuve yo solo. Y cuando yo lo exporté todo eso, mi video terminó pesando como 23 gigas y por eso no te lo pude pasar por WeTransfer para que lo subas a Spotify. No sé si luego tengamos la oportunidad también de, ya que nos arreglemos para que lo puedas subir a Spotify, porque pues ya sabes, bueno, los becarios, ¿verdad? Que lo hacen para que les digas, porque yo no sé cómo hacer eso. Por supuesto, es una gran observación, sí, porque tiene que estar obviamente ahí pues sí, en el brevario que tenemos, en la colección de podcast que tenemos, sí, luego vemos cómo lo puedes mandar para subirlo, porque sí, sí es importante, sobre todo para la gente que no lo ha podido escuchar, que lo escuche usualmente por Spotify. Y porque de alguna manera el pasado fue como una respuesta a ese también. Ya es parte como de otro, pero el pasado y el ese se contestaban mucho. Y pues sí, yo creo que Jorge ya se fue a dormir, pero pues nosotros podemos comenzar. Sí, por ahí se le fue la luz a Jorge. Oigan amigos, y el día de hoy tenemos un programa diferente. Decidí el tema, lo escogí esta semana yo y quería hablar de datos interesantes de historia y de ciencia. A mí me gustan mucho estos datos y creo que podemos aprender mucho de ellos. Y bueno, voy a empezar con el primero si les parece. Vamos a empezar con los romanos. Ellos disfrutaban de ver la lucha de gladiadores con animales salvajes en el Coliseo. En una ocasión, las luchas duraron 100 días. Para ello, acabaron con todos los animales del norte de África. Esto abarca a los leones, de los cuales no hay rastro en el norte del continente hasta el día de hoy. Para mí no deja de ser bastante interesante y pues la verdad bastante cruel cómo terminaron con toda la población de leones en ese sector, ¿no? O sea, que al día de hoy no encuentren leones y por ahí tengo entendido que había una raza, bueno, no una raza, un particular tipo de león que ya prácticamente estuvo extinto. Entonces, pues sí, está muy hardcore ese dato. ¿Alguna Y opinión respecto a que eso? Sí. sí, pues no es raro que extingamos especies, ¿no? Y lo peor es que a veces las extinguimos nada más por capricho o por cosas que luego suenan bastante estúpidas. Y luego también me pongo a pensar que eh, creo que es algo bueno, ¿eh? Cómo juzgamos a nuestros ancestros a partir como de los nuevos esquemas o de los nuevos valores o de las nuevas formas que tenemos de pensar, cómo los juzgamos y nos escandalizamos de ciertas cosas que para ellos eran normales. Y eso me genera cierto optimismo porque luego ciertas cosas, ciertos abusos, ciertas barbaridades que tenemos y que cometemos en los días actuales, pues me pone a pensar que tal vez luego nos juzguen porque lo hacemos así. Creo que es Borges el que lo dice, que en algún momento nuestros descendientes se van a avergonzar de que fuéramos una especie que fabricara armas para asesinarse a sí misma. Entonces, como esa es una, como ha de haber miles, como ahorita nos podemos canalizar de que, no sé si era, creo que los cuernos de los rinocerontes, los que creían que eran afrodisíacos y también estaban extinguiendo los rinocerontes, el marfil de los elefantes, y otras cosas eran como para comérselos, ok, eso todavía es un exceso, pero lo medio lo entiendes, pero había muchas otras cosas, así como esto, o sea, como para los leones que se extinguieron para los juegos de los gladiadores. Entonces, pues sí, ojalá y nos sigamos juzgando de maneras más duras en el futuro. Oye, Alfa, y es un fenómeno que está raro, ¿no? Porque por una parte creo que tiene
pues no muchos años, pero sí ya tiene un tiempo en el que ya es muy mal visto que hagan eso, ¿no? O sea, antes la clásica foto donde salías de casa y que la gente obviamente con recursos iba a África a poder cazar, pues era ponerla, ¿no? Y tenerla ahí, tener incluso muchas personas durante mucho tiempo tenían estos grandes salones donde ponían las cabezas de los animales que habían cazado, etcétera. Y poco a poco se ve mal visto, ¿no? Ahorita es súper juzgado por la sociedad, o sea, que hagas algo así es terrible por un lado, y por otro tenemos la tristísima parte en la que hay rinocerontes que están siendo cuidados. Por ahí vi el programa en National Geographic, que es bastante triste, que hay dos personas que siempre están atrás de ellos con armas, porque están a punto de extinguirse y qué triste que los tengan que cuidar dos personas armadas. Pues no deja de ser muy triste esa realidad que tenemos, ¿no? Oye, Jorge, Dave, algo, me sí, acordé de algo. Márquez, si quieres adelante. decir algo, porque yo me acordé de algo. No, dile y después de ti digo algo. Hace poco vi una noticia de uno de esos que tú dices de los ricachones que van a África a cazar, fue asesinado mientras estaba cazando. Y mucha gente lo empezó a compartir como, qué bueno, si lo merece, perro del mal, quién sabe qué. Pero luego lo que salió es que ese vato fue asesinado. O sea, como que él pagaba y lo que él cazaba eran solo animales que eran permitidos cazar. O sea, como que estaban registrados, estaban contados y así como a estos sí y a estos no los puedes matar. Y él como que cumplía esas leyes por lo mismo de la conservación y pagaba mucho y con lo que pagaba se ayudaba a la preservación de las especies en peligro. Y los que lo mataron eran cazadores furtivos nativos de ahí, de ese lugar, y que pues ellos son los que están acabando con esas especies. Entonces, a ver, pues como que de todo modo está chido que lo haga, pero lo hacía con cierto control. Entonces, a mí, como todo en la humanidad, es un tema polémico y es un tema con muchas aristas, pero me llamó la atención eso y cómo a veces luego juzgamos muy rápido y otra cosa, por ejemplo, los toros de Lidia. Los toros de Lidia ya no existen en la naturaleza y son muy son muy caros de mantener, son muy difíciles de cuidar y si se elimina al 100% se van a extinguir los toros de Lidia. Lo cual yo digo, pues, wow, tal vez nos van a Si se cancelar. elimina la tauromaquia, a eso te refieres, ¿no? Ajá, o sea, nos van a cancelar el podcast porque, pues que se elimine, o sea, y que pues que se mueran, o sea, pero a mí, yo prefiero que desaparezca la especie si ya pues no está destinada a seguir, a que los maten por diversión. O sea, a mí si matar a un ser vivo por pura diversión o por puro entretenimiento, pues se me hace que hay pocas cosas peores. Yo iba a decir otra cosa, pero ya que te metiste con la de la cacería, eh, por ahí hay algunos pensadores que dicen que tienes un enganche muy diferente como con la vida cuando tú vives de cazar. No cuando cazas por deporte, sino cuando vives cazando, ¿no? O sea, como Claro. estas tribus nómadas que estaban, pues que eso hacían, porque ellos están en contacto, o sea, ellos tienen que ir a cazar lo que se comen, pero entonces hay una relación diferente en esa muerte, ¿no? O sea, ese animal que está muriendo para que tú puedas vivir. Sí, hay mucho respeto. Ahí hasta, ajá, hay una relación de eso, como de respeto, de ese animal está dando la vida para que yo siga vivo. Y ese tipo de comunidades es bien interesante cómo utilizan todo el animal. O sea, se lo comen todo lo que se puede comer se lo comen y lo que no se puede comer lo utilizan para otra cosa. O sea, no dejan nada sin utilizarse. Eh, Nosotros, en cambio, en la sociedad en la que vivimos ahorita, pues nosotros ya estamos muy lejanos como de ese proceso o sea, estamos muy lejanos como de la cacería, pero seguimos comiéndonos animales, por ejemplo, ¿no? Eh, y está canijo como mostrar empatía frente a un paquete de jamón y frente a un paquete de T-bone, porque ahí ya realmente no estás viendo al animal como tal, a ese animal que está muriendo para que tú vivas. Entonces es muy fácil pues desperdiciar lo que te sobra, ¿no? Porque o sea, es muy fácil perderle el respeto a esa vida animal porque no estás teniendo ese contacto directo con él. Ujú. Sí, antes de pasar al siguiente dato, ahorita lo que comentábamos, estaba investigando justo ahorita, el rinoceronte blanco fue oficialmente extinto en el Mm. 2018, pero curiosamente están tratando, digo, hilándolo con la parte de la ciencia, es muy interesante porque localizaron dos hembras en Kenia. Entonces están viendo si pueden, pues de alguna manera,
pues hacer que se embaracen estas hembras y de ahí poder iniciar otra vez. Es complicado, pero justo estoy aquí leyendo la nota que lo van a intentar con estas 2 hembras y bueno, sería algo maravilloso que lo pudieran lograr. La verdad, Tal vez estoy se ve mintiendo y complicado. estoy inventando, pero creo que había posibilidades de, cuando esas cosas pasan, con otra especie similar y luego le modificas tantito y luego ya nace alguien de esa especie y luego ya los puedes recuperar, algo así. Sí, estás en lo correcto. Es lo que quieren hacer con estas 2 hembras que quedan, pero pues es una lucha contra el tiempo. A ver, ojalá lo puedan lograr. Bueno, pues vamos al siguiente dato. Junto con el combate cuerpo a cuerpo, los romanos organizaron cacerías y peleas de animales salvajes que dejaron decenas de elefantes, tigres, leones, osos, hipopótamos y otras criaturas exóticas heridas y muertas. 9.000 animales fueron asesinados solo durante las ceremonias de aperturas del Coliseo y 11.000 fueron asesinados durante un festival de 123 días organizados por el emperador Trajano. Sus castigos incluían llenar de miel al recluso para luego arrojarles miles de avispas, pero si la pena era por matar a su padre, tenía que ser encerrado con una langosta y un perro hambriento en un costal para luego ser echado al río. ¿Qué les parece? Qué cosa tan loca, ¿no? Por ahí creo que tú querías decir algo de Trajano, Alfa. Simón, nada más mencionar, para mí Trajano es un emperador importante, eh, es reconocido como uno de los más grandes emperadores que han existido y era padre adoptivo porque todos esos emperadores eran padres adoptivos del siguiente emperador, es decir, ellos elegían al mejor general para que fuera emperador, pero como tenía que ser su hijo porque había una dinastía celestial ahí, lo que sea, pues entonces los adoptaba. Entonces, de hecho, eso era muy famoso. El primero que rompió con esa tradición directamente fue Marco Aurelio. Marco Aurelio es famoso en la película de Gladiador con Russell Crowe, que sale que es Maximus Decimus Meridius y le dice, tú vas a ser el próximo emperador porque es un mejor general. Y después Commodus, su hijo, sube al trono porque era su hijo real. Y eso sí pasó, o sea, Commodus fue el primer hijo, digamos, no sé si es natural, se dice, o sea, el primer hijo real que sube al trono después de su padre. Y por eso se supone que fue tan mal emperador. Pero bueno, Trajano fue un gran conquistador, fue uno de los más importantes y padre adoptivo de Adriano, que es otro de los grandes emperadores, y del cual sabemos mucho en parte por Marguerite Yourcenar. No sé si yo les he dicho que es mi escritora favorita, Marguerite Yourcenar, y mi libro favorito de ella es Opus Nigrum, pero mi otro libro favorito de ella es Memorias de Adriano. Y si quieren leer una historia verdaderamente profunda, intensa, súper rica en detalles, de alguna manera como de la interioridad, de la riqueza de una mente dialogando consigo misma, es Memorias de Adriano. Es una maravilla. Y también la traducción en español es de Cortázar, y es una cosa preciosa. Y pues yo lo recomiendo muchísimo ese libro. Y pues también es un documento. Margarita Yourcenar era tan estudiosa y tan erudita que ese libro, por todas las investigaciones que ella hizo para escribir ese libro, se considera como uno de los referentes para buscar historia o datos históricos reales en una novela, por toda la investigación profunda que ella hizo. Entonces, una de las grandes preocupaciones de Adriano era que nunca iba a poder estar a la altura de Trajano, porque Trajano era un titán sotototote, y pues sí, digamos que Adriano nunca estuvo a la altura, pero porque pues casi nadie jamás iba a estar a la altura de Trajano. Y hay muchas columnas y arcos de Trajano porque era un gran conquistador. Nada más eso quería decir del viejo Trajano. Oye, y se me hace muy interesante y la verdad, hasta inverosímil un poco cómo utilizaban tantos animales y tan diversos pues para estas fiestas, si lo podríamos decir así, estos combates que hacían, o sea, hipopótamos, jirafas, qué raro ver cómo, no sé, la manera tan cruel y tan rara en la que enfrentaban, ¿qué te puede hacer una jirafa? No sé, muy raro ver estas diferentes especies animales peleando y la crueldad de alguna manera en cómo ponían en este show macabro a que mataran a los diferentes presos, ¿no? Aquellos que no buscaban pelear, sino como dice este dato, que lo ponían
con miel. Bueno, si la pena era por matar a su padre, que era una pena muy fuerte, era encerrado con una langosta con miel y un perro hambriento en un costal. Y después de que se los comían, no todos, o sea, todavía estaban vivos, los echaban al río. Pues está bastante fuerte, ¿no? Hay un filósofo, creo que es Séneca, que el que dice que la escasez es mucho más fácil de manejar que la abundancia. Y el Imperio Romano fue uno de los primeros centros mundiales en donde, no para todos, pero donde las élites tenían una abundancia ridícula, porque no solo tenían la abundancia de sus tierras y de sus pueblos, sino de las de todos los lugares que conquistaban. Entonces tenían acceso a riquezas, tenían acceso o sea, riquezas materiales y tenían acceso a muchísimas cosas extravagantes. Y además muchas personas a su cargo, ¿no? O sea, tenían muchas Exactamente. personas. Y creo que sí es un poquitito pues no sé qué hacer con eso. O sea, la neta es que no sé, pues vamos a destruir y vamos a matar, y entonces por eso hay tantos excesos y es tan famosa que la aristocracia, que son los patricios romanos, fueran tan locos y tan exagerados y tan despilfarradores. Oye, y en un dato más amable, por ahí alguna vez, si no recuerdo mal, Jorge nos había comentado este dato. Em, este dato curioso, nada agradable, por cierto. Los romanos iban al baño juntos, los baños comunales se consideraban lugares donde podían socializar y era muy común que estuvieras ahí platicando con tu amigo mientras hacías popó y platicabas y no sé, qué curioso, no sé, no puedo imaginar hoy en día cómo sería una situación así en la que hubiera X cantidad de baños y estuvieras enfrente platicando con tu amigo mientras estás haciendo tus cosas. Me parece algo muy, muy chistoso. Por ahí nos habías comentado alguna vez, ¿no, Jorge? Creo este dato en algún podcast. Pues les hablé de varias cosas de los griegos, me imagino que fue en Ajá, ese. sí. Que fíjate que eso me recuerda un poco a Lame Deer en el sentido de, o sea, a mí tampoco me gustaría hacer eso, pero también está ahí un componente interesante de cómo algo ha pasado en nosotros, o sea, como los hombres modernos occidentales, no sé, que le hemos ido teniendo como, no sé, cierta aversión al cuerpo y a cuestiones muy naturales, ¿no? Entre ellas eso. O sea, en realidad eso es lo más natural de lo natural y sin embargo cualquier olor que venga del cuerpo nos suele parecer asqueroso. Y por eso intentamos como taparlo con lo que sea, ¿no? Tenemos desodorantes y tenemos perfumes y tenemos jabones con olor, que realmente el jabón no necesitaría tener olor para limpiar, pero el olor es pues para nada más estar eliminando el olor. Tenemos papeles de baño con olor, tenemos sprites para quitar olores, tenemos las pastillas para baño para quitar olor. O sea, en realidad nos causa mucha repugnancia el cuerpo humano en muchas circunstancias y quizás eso realmente no sea lo natural. O sea, nosotros más bien somos los que tenemos como el acercamiento y la relación de manera, a lo mejor más extraña. Sí, Alfa. Bueno, yo me iría un poco por el lado del pudor, ese pudor y esa como individualización de tus olores y de tu intimidad física, creo que también impide que socialicemos cosas que se deberían socializar antes, tal vez como diagnósticos y enfermedades. ¿A qué voy? Eh, Va a sonar a broma, porque yo sé que sí siempre estoy bromeando, pero esto lo digo un poco en serio. Si volviéramos así como a los baños comunes en donde todos estuviéramos defecando juntos, mucha gente se daría cuenta antes de sus enfermedades. ¿Por qué? Porque, o sea, la gente que sabe olería la caca del otro vato y diría, vato, pero neta te estás muriendo, güey. O sea, neta te necesitas. No, no, a ver, parece que lo digo broma, pero tú No, sí ya sé, notas pero ahorita. no puede dejar de dar risa, sí. Antes, o sea, todavía se hacen los estudios de que pues llevas popó y las bacterias y quién sabe qué. Pero antes, o sea, muchos diagnósticos eran nada más con verla o nada más era con olerla. Muchos doctores analizaban la popó oliéndola o viéndola y con eso te pueden, tal vez no un diagnóstico certero, pero pues con una dirección muy clara. O sea, estás comiendo demasiada grasa o te falta esto o tienes por ahí un tipo de estas bacterias.
Y eso nos podría ayudar mucho. Y también el hecho de vernos desnudos. No nos vemos desnudos, nada más nosotros nos vemos desnudos y cuando no nos gustamos, pues nada más tratamos de olvidarlo y lo ocultamos. Pero si nos viéramos más desnudos, otra persona nos diría, güey, esa mancha, o sea, tienes que checarte ya. O ese salpollido, pues mi tío se murió con uno de esos. O si me explico, socializaríamos más ese tipo de cosas y creo que nos ayudaría un poco más, no solo a diagnosticar y a sanar antes, sino también a tener otro tipo de relación con nuestro cuerpo. Oye, sí, es interesante lo que dicen los dos, porque yo recuerdo, yo ya siendo un anciano, cuando era más joven, estaba en un club deportivo cuando vivía en Aguascalientes, muy parecido a lo que hay en Campestre, etcétera, ¿no? Y los señores, ya los grandes, casi todos, pues iban caminando por los baños comunales, obviamente los baños grandes donde estaba el vapor, el sauna, etcétera, pues desnudos. Iban y platicaban y se metían al jacuzzi y todo, y veías a los jóvenes como yo, pues con más pudor, ¿no? Con tu chorcito te ibas a meter a bañar, pero todos los demás, los señores grandes, pues andaban por el baño ahí platicando y era otra vez esta actividad social que pues se veía que disfrutaban, ¿no? O sea, se veías a 6 señores sentados en el jacuzzi, desnudos, platicando y pues sí, no deja de ser curioso cómo efectivamente, como dice Jorge también, pues el pudor a lo mejor fue cambiando un poquito eso, ¿no? Pues ahorita hasta, no entras a un bar y hay bares que tienen así el urinal compartido sin nada de nada. Eh, y pues de repente hay hombres que no se animan, ¿no? A entrar ahí a menos de que no haya nadie en el baño. O sea, Yo me ya acuerdo de cualquier una cosa cantina nos... en donde haces pipí en una pared, o sea, literalmente en una pared, y ya estaba ahí el... Lo que sí es horrible es cuando entras a un baño y vas a la orilla y hay 6 baños, o sea, 6 urinales, y llega un vato y va a orinar ahí justo al que está al lado de ti. Es como que, güey, hay 6 más, ¿por qué vienes aquí a este? Pero bueno, sí, no dejan de ser cuestiones interesantes. Bueno, continuemos. En la antigua Roma, el emperador Heliogábalo, corríjanme si lo dije mal, hacía víctimas de sus crueles bromas a sus invitados. Por ejemplo, escondía leones en la casa de ellos, cosa que se me hace bastante loca. En la Edad Media, los caballeros, a fin de infiltrarse o tomar por sorpresa al enemigo, entraban al castillo por las letrinas de los castillos. Y pasando a cosas más dulces, en la época de los estuardos, un postre Dave, común, sí, ¿puedo dar un apunte antes de que nos alejemos más de los romanos? adelante, sí, sí, iba a leer estos 3 nada más, dale. Lo que pasa es que ya estabas con la Edad Media, creo. No, sí, sí, adelante. Ok. Bueno, es que Heliogábalo también es romano. Entonces, Heliogábalo es otro emperador bien interesante porque él duró bien poquito. Bueno, también ese tipo de excesos como lo de los leones también lo tenía Calígula. Es famoso también que Calígula estaba bien pinche locote. Eh, y Heliogábalo fue un emperador muy excéntrico y fue un emperador que resulta hasta cierto punto estudio de interés para los de las religiones comparadas, porque de hecho ese no era su nombre. Él creo que era Marco Aurelio Antonino. Él se puso así ya que fue emperador. Él es de la dinastía Severa. Trajano era de la dinastía Antonina, justamente. Y Heliogábalo era sacerdote de El Gabal, un dios sirio, un dios sirio del sol, que él importa a Roma y se hace sacerdote de ese dios sirio también en Roma, y cuando es emperador crea un culto muy importante a ese dios, emparejándolo con otro dios que ya tienen ellos que se llama Sol Invictus. Y por ahí luego se sabe que había ciertas celebraciones, tanto en las Saturnalias, en el solsticio de invierno como de Sol Invictus, el 25 de diciembre. Entonces luego eso generó muchas especulaciones sobre si la figura de Jesús nada más estaba montando sobre las festividades y las ceremonias de Sol Invictus que había creado, que había llevado Heliogábalo, y que por eso Jesús también aparece como un dios solar con su aureola y todo esto. Ya después, en estudios más serios, parece ser que no, que en realidad la figura de Heliogábalo y de Sol Invictus no tiene mucho que ver con el movimiento de la festividad del nacimiento de Jesús o su asemejación con un dios solar con eso. Es otro proceso, pero llama la atención porque luego también hubo un emperador, bueno, un faraón en Egipto que se llamaba Kenatón, que hizo exactamente lo mismo. Tenemos una cosa que se llama monoteísmo, ¿verdad? Que es adorar a muchos dioses. Pero luego existe una cosa que se llama monolatría, ya que Kenatón era sacerdote
creo que era de Amon-Ra, Amen-Ra, pues sí, de Amen-Ra, o Amon-Ra, no me acuerdo cómo se debe pronunciar bien, pero él va a hacer eso, él va a unir a Ra, a Horus y al disco solar en un solo dios, y les va a decir a todos, cuando él es faraón, todos los demás dioses existen, pero solo a este dios, digamos, triple del sol es el que debemos adorar, solo a este. Y eso se llama monolatría. Entonces, él fue vilipendiado, no lo querían y terminó muy mal, pero él llegó a conquistar las tierras de Canaán por parte del imperio egipcio. Entonces, se supone que por ahí también pudo venir un poco la idea del inicio de la monolatría con los hebreos. Y Heliogábalo hizo lo mismo, diciendo, tenemos muchos dioses, pero el dios importante es Sol Invictus. Y el dios del sol, el dios del sol, el dios del sol. Y también Heliogábalo terminó muy mal y lo terminaron matando y pusieron a su primo, Severo, creo. Pero ya, o sea, es un dios que duró poco y era muy joven, un dios, perdón, un emperador romano que duró muy poco, estaba muy joven, creo que tenía como 20 años, pero estaba muy obsesionado él siendo sacerdote del dios solar. Y pues por ahí hay cosas interesantes que se pueden estudiar para los que les interese, porque no la festividad, sino la celebración del nacimiento de Jesús celebra el 25 de invierno. Por ahí hay una pequeña teoría, aunque tal vez no sea la más importante, pero no deja de ser curiosito. Oye, no, estuvo súper interesante ese dato. Por ahí me quedé en que pues, está bastante, la verdad, asqueroso. En la época de los estuardos, un postre común eran las flemas que las ballenas regurgitaban. La verdad, no, ni siquiera me imagino cómo las obtenían, pero bueno, se supone que era un postre muy, muy famoso, el que te dieran regurgito de ballena. A Súper mí no me raro. deja de parecer asqueroso lo que es el caviar. ¿Qué es el caviar? Pues se supone que es hueva de pescado, ¿no? Pues, o sea, ¿por qué? ¿No? O Sí, sea, ¿cómo por qué? sí, Pues hay ya cómete el muchos. pescado, es más nutritivo, no sé, o sea, pero creo que sí hay mucho de fantochismo y desnovismo en comerte luego esas cosas estrafalarias, aunque quién sabe, igual y sabían deliciosos esos gargajos de ballena. Hay varias cosas, ¿no? También hay por ahí un queso muy famoso, si no mal recuerdo, que se El literal queso tiene badón, por gusanos. supuesto. No, ese es otro. No, que tiene gusanos. O sea, que literal está lleno de gusanos y así te lo sirven. Y es muy caro por esto. O sea, pues la verdad no es algo que yo estaría dispuesto a probar. Nosotros aquí en México, con los chapulines, eso sí los he probado, la verdad no saben mal, pero sí, no deja de ser curioso cómo tienen diferentes hábitos raros. Regurgito de ballena. Bueno. Y con este dato me acordé de Jorge por lo que había hablado en el podcast. Tú siempre Algunos te son... acuerdas de Jorge, eso tenías que Oh. admitirlo. Eso tienes que Me aceptarlo. acuerdo de los dos siempre, amigos. Aprendo mucho de ustedes. Algunos son asesinos y otros buscan su propia muerte, como es el caso de un enemigo del atleta griego Teógenes de Tasos. Cuando Teógenes murió, se levantó una estatua de él. Así que por la noche, su acérrimo enemigo decidió ir a golpearla con toda su fuerza como si tuviera vida. Le propinó un golpe tan fuerte que la estatua le cayó encima y terminó matándolo. Qué loco, ¿no? Va, otro dato que tengo por aquí. Sí, creo que la relación con las estatuas también es interesante. En muchos lugares se utilizan para hacer ritos de iniciación y luego también hay, pues es famoso que son de los puntos más vandalizados luego en las revoluciones y en las ciudades. Y pues sí, la verdad es que sí está gracioso que ya el vato se murió, vas a vengarte nomás de su figura y terminas muriéndote tú. Pues qué bueno por rencoroso. Hay un dato que no lo tengo aquí escrito, pero a lo mejor ustedes se acuerdan de él. Creo que había un filósofo famoso que se supone que murió porque le cayó encima un caparazón de tortuga. Esto es cierto, qué loco. Eso Un dramaturgo, el poderosísimo Esquilo. se me hace totalmente loco, o sea, de ciencia ficción, porque además se supone que un águila lo tiró, ¿no? Porque bueno, quería abrir el contenido de la tortuga y ese fue Sí, como murió. Qué loco, qué confundió su Estaba inverosímil. pelona con una pelón. piedra. Ajá. O sea, a ver, lo que tenemos es historia, lo que tenemos es mito, pero se supone que sí pasó. O sea, todos lo cuentan como algo que se supone que sí pasó. Con, Y con sí, un está. maestro de la tragedia. Ajá, exactamente. El último gran maestro de la tragedia.
Súper loco. Eso me pareció, ahorita que me acordé, súper loco. Em, Hablando de otro dato también de los griegos, ¿sabían que la palabra idiota tiene origen griego? De hecho, el término se asignaba a las personas que no votaban en las elecciones. Fue hasta tiempo después que se tomó como un sinónimo de estúpido. Pero bueno, antes de esta palabra de origen griego, se asignaba a las personas que no votaban en las elecciones. Qué Y bueno creo que que ya... imbécil es el que como que necesita un bastón para caminar. Ah, ok. Interesante, no lo sabía. Muy bien. La guerra más larga de la historia fue entre los Países Bajos y las Islas Scilly, que duró 335 años, desde 1651 hasta 1986. No hubo víctimas. Creo que hubo Qué una raro, ¿no? guerra creo que en Australia, no sé si saben bien, contra, son como avestruces, pero no son avestruces, son emú, no sé, que hubo una, o sea, les declararon directamente la guerra a esos animales, o sea, estuvo registrada como una declaración de guerra y y hasta hubo luego perdieron. una firma de paz y luego, o sea, esa guerra oficialmente empezó y se acabó. Pero sí perdieron, ¿no? Pues Pues ellos sí, pues, firmaron la paz, no, obviamente. ajá, sí, claro, ni modo que pusieran uno de esos güeyes ahí, quién sabe, igual y sí. Es que Ay, son bien no, Dios mío. agresivas, esos pájaros son bien agresivos. ¿Cómo se llaman? No, sí ¿Los sé emus? cuáles No, dices, pero no, pero tampoco me acuerdo. Son como avestruces, pero más bajitas. no son los A ver, emus. sigan y yo busco aquí. Va. Sí, Emu, pueden emu, ser sí, sí, sí. emus. Sí, ¿no? Emu, Sí, es el Ajá. emú, emu, creo. ajá. Sí, sí, sí. Este, otro dato que la verdad está bastante interesante de los animales, los insectos descansan. Claramente a veces y se despiertan solo por estímulos fuertes, el calor del día, la oscuridad de la noche o quizá un ataque repentino de un depredador. A este estado de descanso profundo se llama letargo y es el comportamiento más cercano al sueño verdadero que tienen los insectos, que de hecho durante muchos años se estuvo investigando cómo lo hacen, porque buscaban en estas exploraciones poder tener algo similar también a lo que hacen los osos para que pudieran entrar en estado de hibernación, pero creo que no han avanzado mucho en ello. O sea, lo hemos visto en muchas películas de ciencia ficción, pero bueno, hasta el día de hoy no se ha logrado, ¿verdad? No sé qué tan avanzada vaya Eso esa. quieren que creas. Ahí está Es que el viejo Walt Disney. es que el sueño tiene que ver con el cerebro. O sea, nosotros soñamos por el cerebro que tenemos. O sea, cuando sueñas no solo descansa el cerebro, sino que también inclusive refuerza los aprendizajes. O sea, el sueño tiene varias funciones y una de las más importantes es reforzar lo aprendido en el día. Entonces, cualquier animal con un cerebro complejo, que no solo lo tenemos nosotros, también lo tiene un perro, por ejemplo, un gato, una vaca, Un eh, chimp. tiene que soñar, o sea, un chimpancé, tiene que dormir tal cual, ¿no? Eh, pero, pues el descanso, ese no solo es nuestro, tiene mucho sentido, o sea, tiene mucho sentido como una fortaleza evolutiva el estar en un estado de reposo. De hecho, los seres humanos, pues somos bien huevones, tal cual, ¿no? O sea, hay unos más que otros, o sea, pero por eso luego nos cuesta tanto trabajo, por eso procrastinamos tanto y nos cuesta tanto trabajo a veces como ponernos más activos, o sea, porque en un mundo prehistórico, pues si no estabas cazando y no te estabas protegiendo de algo que te quisiera comer, pues entonces conserva la pinche energía, ¿no? Porque está cabrón conseguir comida, no es E- tan Es fácil. un, es un sistema evolutivo que se llama de la economía de la energía y es como el cuerpo se administra y se gestiona de una manera tan brillante que más o menos va interpretando en dónde invertir los gastos energéticos más críticos, porque, por ejemplo, cuando envejece lo sabe. Cuando envejece ya casi no invierte y es bien difícil invertir ese tipo de energía en las neuronas sin crear nuevas conexiones. Por eso es tan difícil enseñarle a un viejito o a una viejita cosas nuevas en donde tenga que desaprender algo. Por eso los viejitos batallan tanto en aprender un nuevo idioma. Por ejemplo, un viejito así súper machista, tratas de convencerlos y con todos los argumentos no lo va a hacer porque el proceso de desaprender y de crear nuevos patrones neuronales requiere muchísima energía. Y de alguna manera su sistema dice, no, vato, ya no vamos a invertir ahí, ya nada más inviértelo acá en sobrevivir, en respirar, en lo que tenemos. Y en cambio, un niño, pues, tiene tanta abundancia de energía que, pues, lo puede hacer.
Y lo que dice Jorge, o sea, la gente que necesita el desgaste físico, pues tal vez no lo va a utilizar en otras cosas, o aunque lo podamos utilizar, si el cuerpo tiene la posibilidad de estar en reposo y guardar energía, lo va a usar, a menos de que lo obligues o a menos de que neta, por eso se necesita tanta fuerza de voluntad para empezar a crear nuevos hábitos y por ejemplo, para hacer ejercicio o para estudiar. De entrada, esos dos son hábitos que desgastan de una manera brutal energía. Y por eso es tan difícil empezar, porque el cuerpo está verdaderamente en contra, es peso muerto, como una historia que escuchamos hace poco de alguien que levantó a una señora encallada. Oye, ahora entiendo al presidente, entonces por eso no quiere energías nuevas. Es muy complicado para él poder aprender este tipo de cosas. Pero bueno, no nos metamos Pues en... mira, desde que los hay, 30 años siendo hay, un imbécil, pues ya a los 80 ya no va a cambiar, ¿no? Es verdad. que hay un mito de, o sea, mucha gente cree que no se generan nuevas neuronas en la vejez y se generan nuevas. Sigue habiendo neurogénesis en adultos saludables, pero Sí. obviamente, pues no es al mismo ritmo que con una persona joven. Pero alguien que tenga muy activo su cerebro, que siga moviéndose, o sea, al menos ir a caminar, tratar de bailar danzón, seguir leyendo, seguir teniendo discusiones o pláticas con gente, escuchar el podcast de la risa y el olvido, todo eso hace que se te creen nuevas neuronas en realidad. Excelente. Bueno, y ahora continuamos con algunos datos de ciencia. Más hombres que mujeres son daltónicos. Las mujeres son generalmente las portadoras del defecto genético que se transmite a través de un cromosoma, pero en su mayoría son los hombres los que heredan este daltonismo y que afecta a 1 de cada 20. Y en el caso de las mujeres afecta a 1 de cada 250. Qué interesante, ¿no? Yo Eh, tengo dos compas De daltónicos. hecho, hay muchos problemas de ese tipo que nos dan mucho más a nosotros. También hay de mujeres, o sea, por ejemplo, la depresión es más común en mujeres. Ya les he dicho en un programa que puede tener ahí una relación con la testosterona. Pero también ahí mismo les dije que el autismo es muchísimo más común en hombres que en mujeres, pero por mucho. el Obviamente Alzheimer, ¿cómo estará? la calvicie también. Fíjate que el Alzheimer no sé, pero a mí me da la impresión de que esa ha de estar más o menos parejo. Pero, o sea, no creo que tenga un componente de género tan fuerte, pero aún así mejor le checo el dato para no echarles mentiras. Fíjate que aquí lo tengo. Dice que la demencia o el Alzheimer tiene una prevalencia de 7.1 en mujeres y un 3.3 en hombres de más de 55 años. Es decir, las mujeres tienen el doble de riesgo de ¿De desarrollar este Alzheimer en tipo. específico Ajá. o cualquier tipo de demencia? No, de demencia en general o deterioro cognitivo. Se me hace Ahí está. interesante, Sí, sí, está bastante interesante. porque sí he leído de eso, pero no me han tocado una cifra como tan dispar. Sí, que no está tan, como tú dijiste, no es tan escandalosa como la otra, ¿verdad? La otra sí es muchísimo. Estamos hablando aquí de un 7.1 versus un 3.5, entonces no está tan alejado. Em, También digo, es menos, todos la conocen, ¿no? Y es menos importante, pero pues la calvicie. no, sí, claro, por supuesto. Y está de la fregada que los hombres, o sea, mm, de aquí para abajo nos sale más pelo con el tiempo, más bello, y acá arriba, que eso no importa, se nos cae, maldita sea. Sí. Maldita sea. Y también No, tiene que ver ahí la testosterona, entre otras cosas. Y y creo es, que los griegos no respetaban a los que conservaban el pelo. Y creo que nada más era una ciudad, o sea, tenías que quedarte calvo y estar barbudo para ser respetado. Y si no te salía barba y si conservabas el cabello, eh, te, te despreciaban. sí es Leandro muy Augusto y notable, Trevor ¿no? Lawrence hubieran sido esclavos. Todos hemos visto a varios amigos que, o sea, que se ve como sus padres o sus abuelos están totalmente calvos y ya los ves a ellos sufriendo desde muy jóvenes, ¿no? Incluso yo tengo muchos alumnos, saludos, no voy a decir nombres, pero muchos de mis exalumnos que ya están calvos, o sea, y pues obviamente son 10, 15 años menores que yo, o sea, sí es una tendencia muy fuerte genética la, la Genética, que, claro. la que determina ahí qué tan rápido te vas a quedar calvo. Y la verdad sí es un sufrimiento muy grande, ¿eh? Yo los veo a ellos y sí, o sea, sobre todo el quedarte calvo a una edad temprana es muy complicado, es muy difícil.
Oye, ya Los, me los acordé. hom- sí, dale. Perdón, Marque, rápido, porque era del tema anterior. O sea que sí era porque los bárbaros o la gente que ellos consideraban bárbaros de otras tribus o de otros países, sí tenían tanto pelo que por eso ellos eran los civilizados, los bárbaros, y no tenían gente pelona. Entonces es mejor acá los pelones que somos los civilizados. Y también el pelo largo era muy común, era lo más común siempre hasta el ejército romano. El ejército romano se empezó a cortar el pelo por practicidad, por las grandes campañas, por los cascos, porque también ya no te pueden agarrar del pelo en las guerras y eso es muy real, muy práctico. No se puso de moda como algo sofisticado, pero sí de civilización. O sea, los romanos somos más chidos y pues o sea, tenemos el pelo corto porque somos conquistadores. Y entonces también se hizo un poco de sinónimo de bárbaro traer el pelo largo. Que por ahí esa foto de Alfa con el pelo largo, cara la foto, ¿eh? O sea, realmente tenías el pelo largo, qué bárbaro. Yo cuando te dije que lo llegué a traer largo y que por aquí, dije, te reíste de mí también, Jorge. O sea, ustedes sí llegaron a traer el pelo largo, como un bárbaro, como dices tú. Sí, a mí me tomaron de modelo para la película Pocahontas. Ahí sobre mí hicieron la figura. Muy bien. Los humanos no pueden sentir sabor sin saliva. Nada más antes Adelante. de que te vayas de eso, me hay que empezar a darnos los datos. O sea, los hombres son mucho más propensos a matarse, o sea, a suicidarse. Las mujeres lo intentan más veces, pero los hombres se suicidan mucho más que las mujeres. O sea, y es mucha la diferencia. Los hombres también en promedio viven menos años que las mujeres. Y viven menos años ya sea porque se mueren más por accidentarse, pero también se mueren más por casos naturales. No sé también ahí si hay una relación entre eso, por ejemplo, y algo que tenga que ver con la demencia, porque la demencia, mientras más edad tengas, tiene más sentido, o sea, eres más probable que te dé. Y las mujeres en promedio viven más que los hombres. Entonces quizás también ahí hay un componente interesante, porque una de las cosas que te ayuda como no a que no te dé demencia, pero a que se desarrolle un poquito después, hay varias, pero una de ellas es la socialización. Y en general las mujeres socializan más que los hombres y tienen como más, sus redes afectivas son más amplias que las nuestras. Pero bueno, ya, nada más para dejarlo ahí. Oye, un dato respecto a eso, hace un par de años me tocó ver a un lingüista muy famoso que se llama Stephen Krashen, que tiene una teoría del aprendizaje del lenguaje del idioma inglés, es de los más famosos, ya es un señor muy grande, ya está muy viejito. Y cuando inició con su ponencia nos decía que él tenía muchos años estudiando acerca de la demencia porque a él le preocupaba mucho porque su papá llegó a tener y entonces él no quería tenerla, ¿no? Y dice que lo había logrado, según él piensa, pues, por todo lo que había estudiado, que había dos factores determinantes que ayudaban mucho. Uno es el café, o sea, cuando tomas mucho café reduce en un porcentaje muy pequeño, creo que dijo un 2, un 3%, que pues realmente no es mucho, pero un factor que sí ayuda mucho, según él, es el poder hablar otros idiomas. Dice que eso ayudaba mucho con la demencia, o sea, incluso decía, es importante que ustedes sigan estudiando y ustedes que son bilingües, que sigan practicando estos idiomas y si incluso tienen un tercer idioma, eso los va a ayudar siempre y cuando sigan ustedes practicando y hacer este cambio de idiomas, no deja de ser por ahí Alguna vez interesante. leí un estudio de eso y decían que el estimado era que si eras bilingüe, desarrollabas la demencia como 5 años después en promedio. Si sabías un idioma más. O sea, no quiere decir que no te dé, quiere decir de que te va a dar más tarde. Pero 5 años de calidad de vida es un chorro, sobre todo a esas edades, cuando te suele dar demencia. También, aparte de los idiomas, que sí es de las más importantes, también dicen que ayudan mucho bailar, que bailar Ok, ayuda eso muchísimo no para lo eso. sabía. Ujú. Qué Sobre interesante. todo si Márquez, es ¿tú cuándo baile vas a de pareja. empezar? ¿Cuándo vas a empezar a ir a la Plaza de Armas, al danzón? Yo ya fui, pero me corrieron los viejitos. ¿Y cuándo vas a ser aceptado? Es ¿Cuánto tiempo historia te falta? real. Todavía ¿En falta serio un te corrieron rato. los viejitos? Te dijeron, usted no, Sí, sí, no sí. corresponde a la edad. Qué Ajá, curioso. sí, a mí, pues los que nos dan, a mí me gusta bailar ritmos latinos. Y una vez aquí en Torreón, en la Plaza de Armas, bailan danzón los viejitos. Y saqué una viejita y uno de los viejitos me corrió. Y dijo, no, ni madre, son nuestras, hasta que estés viejito y ya.
2 añitos, amigo, en 2 añitos. 2 años Tienen más. historias bien interesantes, amigos. Esa no me la sabía. También está muy, muy curiosa. Oigan, bueno, los humanos solo pueden ver alrededor del 5% de la materia del universo. El resto del universo está compuesto de materia invisible, llamada materia oscura, y una misteriosa forma de energía, también conocida como energía oscura, de la cual sabemos prácticamente nada. Curioso, Creo que ¿no? te refieres a que de toda la materia que existe solo podemos ver el 5% Exacto. con, Nosotros con nuestros ¿no? O ojos. sea, no de que Plain. alcancemos a ver el 5%. Es correcto, Ok. sí. Así No como lo vemos, dijiste, o sea, no vemos ni el 0.01. sí, no. O sea, tenemos una capacidad muy pequeña de ver realmente. Pues, de hecho, estas fotos fantásticas que luego la gente eh, ve del espacio, que dice, qué chingón, me gustaría estar ahí para ver esto, no es que se vea así. O sea, realmente, si han visto estas fotos famosas, ¿no? Que tienen los Ujú. wallpapers, donde se ven los colores rojos y se ve increíble cómo hay como estas nubes de diferentes colores. Sí, sí es así, pero realmente están con filtros. O sea, no es que si nosotros viajamos al espacio ahí donde tomaron la foto, vamos a ver eso. O sea, no, para nada. Y no solo es, yo ya agregaría, no solo es que no podamos ver casi todo, casi nada, tampoco podemos oler casi nada y que tampoco podemos probar casi nada y sentir casi nada. O sea, todos los sentidos los tenemos limitados. Sí. Y además, Porque pues a lo generamos mejor receptores, nos receptores para falten ciertas cosas. otros sentidos, ¿no? O sea, para además tener otro tipo de experiencias que el universo podría darnos, pero que simplemente no tenemos el input para eso. Sí, 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 totalmente de acuerdo. La ciruela cacadú australiana contiene 100 veces más vitamina C que una naranja. Los astronautas no pueden eructar porque la ingravidez no permite la separación del líquido y el gas en sus estómagos. Este dato no lo sabía, qué raro. Em, en la cima del monte Everest, a 8.848 metros, la densidad del aire es solo una tercera parte de la que se registra a nivel del mar. Una Simón, por eso millón, muchas veces los vatos llevan sus sí, tanques de oxígeno. claro. Sí, porque no pueden, literal, no pueden respirar. Qué interesante. Una millonésima de la millonésima de la millonésima de la millonésima de la millonésima de segundo después del Big Bang, el universo tenía el tamaño de un guisante. Oye, Obviamente, se rápido, supone, ¿verdad? Sí, adelante. no podemos, como nos estamos acostumbrados y no tenemos que lidiar con ese tipo de números en nuestra vida diaria, nuestro cerebro no puede procesar esos números. O sea, tú dices eso, pero la verdad es como si dijeras pipi, pipi, Sí, pipi, popó. o O sea, sea, no realmente no tenemos la menor alcanzamos idea a del número que dimensionar, acabas de sí, no, decir. no, no. No No, podemos. y además es curioso porque este dato no deja de ser una teoría, o sea, no sabemos realmente. Se cree que esto es así, ¿no? De hecho, No, y además, o sea, algo que pasa en las clases, y creo que algo que le falta a veces a como enseñan ciencia, de hecho es algo que decía mucho Carl Sagan, o sea, tienes que conectar con las emociones de la persona que te está escuchando. Está cabrón conectar con las emociones de la persona que te está escuchando cuando son datos que se salen de toda la proporción de la experiencia humana, o sea, de lo que puedes experimentar en tu día a día. Y por eso de repente, aunque seamos seres con una capacidad emocional muy, muy amplia y fabulosa en muchos sentidos, en realidad, cómo se nos presentan muchos datos simplemente no nos mueven. Hace rato que estabas, Dave, con toda la bola de animales que mataron los romanos, me acordé de un dato que era algo así como que al día matamos 325 millones de animales. Ahorita, al día. 325. O sea, compáralo con eso que dijiste de los romanos y es una baba. Y aún así, 325 millones de animales, que es muchísimo, es que ni siquiera te lo puedes imaginar. Y como no te lo puedes imaginar, no te causa el impacto que te debería impactar. Creo que es un poco a lo que te refieres, ¿no, Alfa? Simón, 100%. sí, respecto al dato que decíamos ahorita del Big Bang, de hecho, el año pasado, un astrofísico, no recuerdo su nombre, decía que él piensa que ni siquiera el Big Bang fue realmente el principio de todo, sino fue el fin, y cree que este es un ciclo, o sea, que determinado dentro de los ions del tiempo, o sea, hay una explosión del Big Bang que termina con todo y vuelve a iniciar. Entonces está muy interesante. Ahí si lo encuentro, lo pongo en los datos pegado a lo que tenemos en Spotify y en YouTube. ¿Quieres decir algo, Alfa?
Que si Esa les teoría la interesa el encuentras. tema, que vean el episodio de tiempo que tenemos, si no lo han visto, porque ya hablamos a Sí. detalle de todo eso. Y en las Upanishads está esa teoría, lo cual también es interesante. O sea que cada creación fue precedida de una absoluta, de un fin de ciclo absoluto. Le llaman los kalpas. Cada kalpa es un ciclo completo, absoluto, que ¿Calpas? los kalpas, un kalpa. Entonces, una destrucción absoluta de la realidad actual, y esa destrucción absoluta genera un nuevo comienzo. Muy bien. Por ahí nos quedan pocos datos. El árbol más grande de todos los tiempos era un eucalipto australiano. En 1872 llegó a registrar una altura de 135 metros, que también es difícil de mencionarla, pero 135 metros es muchísimo para un árbol. El récord sin precedentes, la primera vacuna del COVID estuvo preparada en 9 meses dentro bueno, ese es uno. Dentro de 5.000 millones de años, el Sol se quedará sin combustible y se convertirá en una gigante roja. Y el último, las jirafas suelen dormir durante 20 minutos al día. Pueden llegar a dormir hasta 2 horas, a ratos, no de una sola vez, no de una sola sentada. Pero excepcionalmente, ellas nunca se acuestan en toda su vida. Por lo menos no lo hacen on purpose. Está bastante interesante. Por ahí Oye, creo que está cañón levantarte luego, ¿no? sí, imagínate poder levantarte haciendo una jirafa. Creo que por ahí quieres hacer una reflexión de ciencia, Jorge. Yo solo quiero decir algo rápido antes de Adelante, que Alfa, sí, Jorge claro. desarrolle su reflexión. Hay un mito de Da Vinci y a mí ese se me hace de los más difíciles como de entender. Y si sí es real, tal vez explique que Da Vinci tenía un cerebro diferente. Y si es mito, pues es mito precisamente porque era un genio. Que dicen que él tenía un sistema de dormir espaciado, porque se supone que o sea, todos los estudios apuntan a que el cerebro necesita periodos largos de sueño para alcanzar a completar sus ciclos en sus fases, en las fases más profundas, y luego volver, y eso es lo sano. Pero se supone que Da Vinci, ese es el mito, dormía 15 minutos y luego no se trabajaba 2, 3 horas y luego 15 minutos y luego 2, 3 horas y luego 15 minutos y luego 2, 3 horas, 15 minutos. Que si te pones a pensarlo así, pues es el sueño, es lo ideal porque así trabajarías muchísimo y producir eso, distribuyéndolo. Pero sí suena a una de las cosas más falsas que se han dicho en la historia de la humanidad, aunque quién sabe, si era verdad, pues sí, tal vez nada más simple y sencillamente su cerebro era diferente y por eso era uno de los genios, tal vez discutiblemente el genio más grande que hemos tenido en la humanidad. Pues Fíjate que ahora que dices ya eso, se han hecho muchos experimentos de eso y pues tú tendría que tener un cerebro mutante, o sea, porque no aplicaría en el que tenemos nosotros. fíjate que ahorita que dices eso, yo también soy de los que creo que sí entra en esa categoría, sobre todo porque su genialidad no abarcaba una sola cosa, ¿no? Que por eso es que es considerado así. Obviamente ha habido muchos genios en la historia que han contribuido muchísimo en la ciencia, en el arte, en la tecnología. Pero lo interesante del caso de Da Vinci, que pues hay muy pocos en la historia, es que era un genio en muchas cosas. O sea, era muy bueno pintando, era muy bueno escribiendo, tenía conocimientos de medicina, tenía conocimientos también tecnológicos con estos dibujos que llegó a hacer. Hasta creo que el helicóptero por ahí hizo un boceto. O sea, eso para mí era lo sorprendente de Da Vinci, ¿no? Que su genio no abarcaba una sola cosa, sino que su hambre de aprender abarcaba muchas cosas. Y creo que no son muchos los casos en ese sentido, ¿no? Si era un poco el espíritu de la época, es decir, los renacentistas sí son famosos por dedicarse a todas las cosas que podían y meterse en todos los asuntos que podían. Era parte de la nutrición de su espíritu y de su relación con descubrir y expandir el mundo del conocimiento. Pero Da Vinci sí fue más allá y también era un gran músico y se supone que inventó también instrumentos musicales. Creo que la primera vez que lo conocieron y se hizo famoso era por músico, o sea, es como chingado, o sea, Da Vinci músico, pues sí, o sea, incluso en eso era muy bueno. Igual que Bach tal vez uno de los más, no tal vez uno de los más grandes compositores, tal vez el más grande compositor, sin duda uno de los más grandes compositores de la historia y tal vez del barroco, eso no está en duda. Era un gran organillero, o sea, tocaba el órgano, esos órganos gigantescos que están
en las iglesias que tienen miles de tubos y era un virtuoso del órgano y al principio fue famoso por ser un intérprete, por tocarlo. Y pues cuando pones a, a comparar su genio en la composición, y aunque hubiera sido el más grande intérprete de órgano, está a la altura de lo que fue como compositor y aún así era un gran intérprete. Que sí, que debatiblemente también dicen que obviamente no fue de los mejores pintores en la historia, debatiblemente, obviamente, y tiene una de las obras más importantes de todos los tiempos, ¿no? Obviamente con la Mona Lisa, pues sí, no deja de ser bastante interesante. La última Em, cena también. sí, La Última Cena, sí. Adelante, Jorge. Bueno, voy a ser bien breve. Estoy súper desvelado y a veces soy incoherente cuando estoy desvelado, así que si no me entienden, ahí me traducen Que ustedes también dos. tiene que Cuando ver con el descansas cerebro, también eres amigos, bien ¿eh? También tiene incoherente. que ver con el cerebro. O sea, Em, sí, cuando mi hijo David quería hablar de esto, me quedé pensando en algo que decía por ahí Carl Sagan. Le mando saludos a Eduardo Monroy, que le gusta mucho Carl Sagan. Saludos Eh, también para él. yo también. hay, hay datos históricos padrísimos, hay datos de ciencias sociales bien chidos, hay datos de ciencias duras que te vuelan la cabeza, que a mí me vuelan la cabeza. Hubo unos muy interesantes ahorita que compartí de él. Pero me quedé como con esa reflexión. En el capítulo pasado les hablaba un poco de cómo ha sido difícil, por ejemplo, ser realmente ateo para un individuo y también para sociedades, ¿no? Porque luego puedes decir que eres ateo, pero en realidad tienes como un enganche muy religioso con ese ateísmo, es una cosa extraña. O con algo, Eh, ¿no? ajá, o con algo. Y a lo largo de la historia, o sea, en realidad mucha gente importante, pues ha tenido mucho pensamiento mágico. Los emperadores chinos, por ejemplo, durante mucho tiempo, ellos tenían astrólogos de cabecera, pero además la astrología estaba prohibida para el resto de la población, solo era para la realeza. Si alguien hacía astrología por fuera de la realeza, era considerado un crimen. Los reyes europeos tenían sus astrólogos de cabecera y sus magos de cabecera y alquimistas y todo lo demás, eso ya los hemos comentado. Pero inclusive, o sea, ya en tiempos modernos, Ronald Reagan, que fue presidente de Estados Unidos, tenía un astrólogo y era un astrólogo muy cercano a él. De hecho, él lo tomaba como uno de sus consultores políticos más importantes para gobernar la nación más poderosa del mundo. O sea, imagínense lo que le estoy diciendo. O sea, el presidente de Estados Unidos tiene un astrólogo de cabecera. Y yo estoy seguro que Ronald Reagan creía en la gravedad, porque ya nació mucho tiempo después de Newton. Y yo estoy seguro que Ronald Reagan sabía que no había una cara en la luna y sabía que la luna no estaba hecha de queso tampoco y sabía que lo mismo pasaba con Marte, ¿no? Y tampoco creo que pensara que el Sol era un dios, ¿no? Como a veces los griegos o los romanos o muchas otras culturas se refieren a ese dios que salía y le daba vueltas todos los días a la Tierra. Y tampoco creo que Ronald Reagan pensara que la Tierra es el centro del universo ni el centro del sistema solar, ¿no? O sea, como se creó durante mucho tiempo, pues porque él vino después de Copérnico. ¿Por qué? Bueno, les digo esto porque pues Ronald Reagan ya tenía mucho conocimiento científico que además aceptaba como verdadero. Y sin embargo, tenía un astrólogo como una de las personas más cercanas a su oído, ¿no? A la hora de tomar las decisiones importantes del país y también del mundo, porque Estados Unidos ya sabemos lo que es como potencia no solo económica, sino como militar. Eh, y la cosa con esto es que para mí el medio del asunto tiene que ver con que luego conocemos muchos otros científicos, pero no tenemos una mente científica. O sea, en realidad son muy pocas las personas que realmente eh, ya aprendieron como a que la ciencia eh, modifique el patrón de pensamiento y de entendimiento que tienen, eh, pues, de las experiencias que van teniendo todos los días y sobre todo como de la forma en la que ellos intentan acceder
como el conocimiento. Y es que algo que dice Carl Sagan, y estoy muy de acuerdo con él, es que en realidad lo más importante de la ciencia no son sus resultados. O sea, los resultados están chingones y los resultados nos han cambiado el mundo, pero lo más importante de la ciencia más bien tiene que ver con su método, tiene que ver con cómo funciona, tiene que ver con esta invención del ser humano para empezar a buscar el conocimiento de una forma bien diferente a como se había hecho antes. Y en esa forma de hacer ciencia sí se intenta realmente derrumbar los dogmas y derrumbar las creencias, aunque emocionalmente nos duela, y poner a prueba lo que estamos nosotros tratando de convencer al otro de que es la verdad. Y es algo pesado, es algo difícil de hacer, pero también es algo maravilloso. Y estaría fregón, yo creo, que empezáramos a intentar tener los seres humanos comunes y corrientes como nosotros, eh, un acercamiento quizás más adecuado a ese pensamiento científico. No como lo único, o sea, no como la única forma de pensar, no como la única forma de vivir, pero sí quizás con la manera más importante que tenemos hasta ahorita, como de intentar acercarnos al conocimiento de muchas cosas que nos rodean allá afuera. No sé si me expliqué. Sí, Alfa. Yo quiero decir algo, yo pienso lo mismo, pero de la filosofía. Yo creo que la filosofía, en filosofía no importa tanto qué es lo que piensas, sino cómo piensas. Y que a la conclusión que hayas llegado en filosofía, creo que sí tienes que haber llegado por un método y sí tienes que demostrar ese método y ponerlo ahí para que también sea analizado por los demás y que supere observaciones y que sea comprobado al menos en las mismas premisas que ese método plantea y que también puedan ser juzgadas esas premisas. Y creo que eso, creo que esa pues no esa metodología, pero esa forma de hacer pensamiento y de dialogar, lo único lo que nos lleva es pues a mejorar y lo único que nos lleva es a avanzar y lo único que nos lleva es a ser más congruentes y a ser más, no exactos, pero sí a no decir tonterías y a no estar escondidos detrás de subjetividades que incluso en la filosofía y en el ser humano siempre va a haber subjetividades, pero mientras más pongamos sobre la mesa las cartas verdaderas que estamos utilizando, pues va a ser más clara la comunicación y el entendimiento para todos. Entonces, Que para yo mí creo eso tiene mucho que ver con la filosofía, que yo creo que se vale decir tonterías, pero pensar de esa manera te ayuda a darte cuenta que fue una tontería y aceptarlo por supuesto, y tratar de pensar mejor a la próxima. por supuesto. Ajá. De hecho, nosotros que damos clase, bueno, los tres damos clase, pero tú y yo que damos clase de filosofía, pues digo, nos hemos dado cuenta, ¿no? O sea, ahorita los alumnos pues tienen todos los datos en el celular y de repente tienen datos que nosotros no tenemos, porque está todo con Google, pero o sea, no es lo mismo tener el dato a saber pensarlo. Exacto. O sea, es bien diferente. Oye, ya por último, ahorita me acordé, porque soy un anciano, que en México también sucedió algo que está totalmente inverosímil y de ridículo. En el 96, el gobierno federal acudió a una vidente que era llamada La Paca y que ella les dijo dónde estaba enterrada la osamenta de un exdiputado que mataron y se hizo O un sea, caso, con Colosio, ¿qué con sí, Colosio? Con con, Cedillo. no, en el tiempo de Salinas de Gortari. Y Pero el y se hizo, 96 Sí, Salinas entró en el ya era 94, ¿no? Cedillo. No, en el Ajá. 94 acabó Salinas, entró Cedillo. es correcto, Sí. sí, sí, o sea, sucedió durante, se supone, la gestión de Gortari, pero sí Ah, ok. alcanzó, ajá. Ok. Entonces, pues acudieron a ella y se hizo toda esta situación mediática donde ella había descubierto la osamenta y la gente empezó y se hizo una algarabía gigantesca y obviamente al final se descubrió que pues todo era un montaje y que pues obviamente ella sabía dónde estaba la osamenta y todo esto, ¿no? Pero hasta dónde llega el pensamiento mágico, como tú dices, o sea, toda una nación estuvo ahí asombrada de los poderes mágicos de esta vidente llamada la Paca y ha habido muchas, pues muchas situaciones así hasta en el deporte, no me acuerdo también la Volpe
que era conocido porque tenía también una vidente que le La decía que se corbata, pusiera ¿no? Ah. una Y corbata sus y que no se la corbatas de Tai quitara, y Chi, no, Tai Chi, no, ¿cómo se llama? No, ¿cómo se llama? como de dragones, bien rara, ¿no? Sí. A mí Sí, las que no. me encantan es cuando sale una tortilla con la cara de Jesús o un mármol con la Virgen de Guadalupe Feng A mí, Shui, Feng Shui. a mí y va la ninguno, gente a... ninguno va a superar al del hada, ¿se acuerdan? Aquí en México hubo uno que tenía encerrada, se supone, un hada abajo de un vaso y resulta que era una monita de plástico. Y se hacían las colas de gente que querían ir a ver a la hada. Y bueno, sí, este Tam- pensamiento mágico que dices. Sí, adelante. También Domenech, no sé, el anterior entrenador de la selección francesa, Ah, hacía sí. sus convocatorias gracias a ciertas cosas que le decía un astrólogo. Ajá. Súper No. loco. Y bueno, amigos, así concluimos un episodio más. Como siempre, apóyenos, nos gusta bastante cuando ustedes nos escriben, leemos todo lo que ustedes ponen. Les agradecemos, para nosotros es muy importante y la verdad nos refresca bastante saber ustedes qué piensan. Si ustedes quieren que hablemos de algún tema, siempre obviamente tomamos en cuenta lo que ustedes dicen, lo pueden poner ahí en cualquiera de nuestras plataformas. Muchísimas gracias por vernos semana con semana y nos vemos la próxima semana aquí en su podcast de la risa y el olvido. Muchas gracias. Bye, Jorge. Bye, Alfa. Gracias.